Nuevamente este servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy, con otra reflexión. La de esta ocasión se titula La adoración cristiana. La adoración ha sido considerada como un acto a través del cual una persona se rinde ante alguien a quien reconoce que merece un homenaje y que también puede suplicarle algo y estar dispuesto en cierta forma para depender de él. La adoración a Dios en este caso se consideraría como rendirse delante de Dios, como nuestro Creador. Reconocer sus atributos de Creador, de Redentor, de Proveedor, suplicar misericordia de Él y también estar dispuesto a depender de Él completamente. Eso sería la adoración en términos generales. ¿De dónde proviene la palabra adoración? La palabra adoración proviene del vocablo latino o latín orare. Orare significa hablar a alguien o dirigirse a alguien oralmente. De ahí viene la palabra oral, o sea, hablar, pedir, suplicar. Luego se le agrega la preposición ad, que significa dirección, movimiento hacia alguien o hacia algún lugar determinado. Adorar significaría entonces, etimológicamente, dirigirse a alguien para pedirle algo. Así que adoración sería dirigirnos a Dios, reconociendo que Él es nuestro Creador y Redentor, rendirnos delante de Él, pedir misericordia de Él y estar dispuestos a depender de Él enteramente. El cristianismo nos presenta algunos aspectos fundamentales de la adoración. Y yo creo que el primero de ellos es lo que Jesús dijese al mismo diablo. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración se debe solo a Dios en el cristianismo. Esto implica que hemos de estar conscientes que este acto de rendirnos ante un ser superior solamente hemos de hacerlo con Dios. Otras personas, otros seres humanos podrán tener talentos y habilidades, o quizás supersticiosamente tengamos algo con algún objeto, pero no olvidemos, solo a Dios hemos de rendirnos para adorarle. El primer mandamiento dice, no tendrás otro Dios delante de mí, y allí de una vez Dios está implicando que la primacía en nuestras vidas, en nuestra mente, debe dársele a Él. También encontramos en el cuarto mandamiento que Dios pide que le demos la vida en términos de tiempo, porque hemos de recordarnos que Él es nuestro Creador, el Creador de todas las cosas. Por lo tanto, le rendimos la vida a Él. No es que Dios sea egoísta, pero es que cuando nosotros lo adoramos, los beneficiados somos nosotros, no Él. Cuando lo reconocemos que es el Creador, el beneficio viene para la criatura, no para el Creador. El otro aspecto fundamental en la adoración cristiana es que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que Jesús le dijo a una mujer que hablaba con Él. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hablemos un poquito del término verdad. ¿Podría haber alguna adoración falsa? Por supuesto. La adoración que se ofrece de acuerdo a la conveniencia de uno, de acuerdo a lo que uno quiere nada más, no importando los otros parámetros o principios fundamentales de la espiritualidad, entonces no sería una adoración verdadera, sino una adoración falsa. Una adoración basada en emociones y en la ignorancia, solamente por seguir el ruido de los demás, sería una adoración falsa. Una adoración basada en las supersticiones o el miedo. Por supuesto que es una adoración falsa. No podemos ser movidos a nuestro Creador por el miedo.
y tantas supersticiones que andan rondando por allí. Las personas que creen que no se les puede asignar el número 13 porque es de mal agüero, dicen algunos. O cuidado que en algún número dado aparezcan los dígitos 666 de manera consecutiva, porque entonces la gente se asombra, se alarma y entonces recurren a Dios. Algunos creen inclusive en la aparición de los muertos y luego buscan a Dios. Todas estas cosas en verdad son supersticiones, y si eso nos lleva a adorar, sería una adoración falsa. La adoración verdadera es una adoración inteligente, es una adoración de acuerdo a los principios que Dios mismo establece en su palabra santa. Es una adoración que está basada en el amor, no en el miedo. Está basada en el razonamiento claro que tenemos de que Dios es el creador y sus atributos y su plan y su visión para nosotros. La adoración debe ser en espíritu. Esa es la adoración espiritual, aquella en la que expresamos lealtad, en la que podemos trascender para conectar con otros seres humanos y conectar con Dios. Ese aspecto espiritual es el que tiene que aflorar cuando adoramos a Dios, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Una adoración espiritual implica la entrega total del individuo, la dependencia total de Dios y reconocer que no necesariamente hemos de encontrar a Dios en un lugar determinado, sea el templo o sea algún sitio que ha sido supersticiosamente etiquetado o titulado como algo especial. No, Dios puede ser encontrado en todas partes porque Él es espíritu. Así que está cerca de nosotros, hemos de buscarlo. La adoración también en el cristianismo implica una actitud de reconciliación con los demás. Jesús dijo claramente que si nosotros viniésemos al altar con un presente y allí reconocemos que no anda muy bien nuestra relación con algún vecino, con algún amigo, con alguna otra persona, hemos de dejar el presente allí e ir primero a encontrarnos con la persona y reconciliarnos y luego venir con el presente delante de nuestro Dios en el acto de adoración. La relación efectiva con los demás es importante parte de la adoración y debemos de tomar en cuenta ese aspecto. El otro aspecto en la adoración es la oración. Cuando oramos, cuando nosotros adoramos, vamos a orar, por supuesto. Eso implica la palabra adoración. ¿Cómo debe hacer la oración? ¿Qué tiene que ver en la oración? Yo quisiera solamente mencionar 4 aspectos aquí. En primer lugar, hemos de recordar que al orar tenemos que reconocer que Dios sabe nuestras necesidades. Él sabe todas nuestras necesidades. Así que ni siquiera gastemos tiempo nosotros en listarle todas nuestras necesidades, porque Jesús dijo que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Luego, hemos de aceptar la voluntad de Dios. Ese es el segundo aspecto. Hemos de aceptar la voluntad de Dios y decir, Dios mío, hágase tu voluntad. No como yo la quiero, sino como Él tiene que hacerla. Eso es muy importante, que nosotros reconozcamos que se haga la voluntad de Dios. En tercer lugar, nosotros hemos de recordar que cuando oramos, hemos de buscar dirigirnos a Dios, no hacer la presentación para que otro nos mire. Jesús dijo que cuando adoramos y oramos a Dios de esa manera, pues ya recibimos una recompensa. No es necesario que esperemos más de Dios. Pero cuando nosotros en privado le derramamos nuestra vida, nuestra alma a Dios, estamos dirigiéndonos a Él. Sea cualquiera cosa que sea en la adoración, en el templo, fuera del templo, no olvidemos, hemos de adorar a Dios, orar a Dios, y no para que nos vean. Así también el cuarto elemento es muy importante. Cuando oramos, nosotros hemos de recordar que hemos de buscar el reino de Dios y su justicia primero. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia, nuestra adoración u oración puede ser totalmente mal dirigida.
Recuerda esos 4 aspectos en la oración que son fundamentales cuando oramos. Por lo tanto, también hay otras cosas en la adoración. El otro elemento fundamental en la adoración es que debemos nosotros tener una alabanza pura. La pureza de la alabanza consiste en la sinceridad del corazón. Jesús dijo de aquellos niños y jóvenes que gritaban hosanas al Hijo de David cuando él iba entrando a Jerusalén, y las personas querían callar a esos muchachos o que Jesús reflexionara que ellos más bien lo estaban llamando el Mesías Rey. Jesús dijo: ¿no habéis leído que de los que maman se perfecciona la alabanza? En otras palabras, de esos jovencitos, de esos niños que con sinceridad dicen, expresan lo que sienten, lo que son, y derraman su alma llevando todo lo que ellos son. Eso es la alabanza perfecta. Es cierto, es muy bonita la alabanza artística, pero amigos, si nosotros alabamos artísticamente, pero despojamos ese arte de la sinceridad y la espiritualidad, entonces no tenemos más que arte, nada más, pero no tenemos en verdad adoración. Y hay muchos actos de alabanza que no tienen mucho de adoración, aunque tengan muchas cosas de arte. Tengamos cuidado con esto entonces cuando adoramos a través de la alabanza. Y también en la adoración Jesucristo explicó que no hemos de mezclar los intereses mezquinos de esta sociedad. Él llegó al templo y cuando observó que había unas personas haciendo negocios en el templo, aprovechándose de las necesidades espirituales de la gente que incluso venían desde lejos, Jesús los echó del templo y dijo: mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. Refiriéndose a que no hemos de mezclar nosotros los intereses egoístas, muy humanos, con estas cosas espirituales que pertenecen al reino de Dios. Recordemos, no podemos nosotros comprar el favor de Dios. Venimos en la adoración rendidos, suplicantes delante de Dios, dispuestos a depender de Él. No podemos nosotros querer comprar el favor de Dios. Cuando San Pedro estaba adorando y estaba predicando y estaba ayudando a otros, alguien vino diciéndole que le vendieran ese don de Dios. Y Pedro lo reprendió y al final de su reprensión le dijo: tu corazón no es recto delante de Dios. No hay rectitud en el corazón de aquel, en la mente de aquel que viene con intereses mezquinos para aprovecharse de la religiosidad de otros, de las necesidades espirituales de otros, a fin de lucrar. Eso no es correcto en ningún lugar. Por fin, Jesús mismo nos dio un ejemplo de la adoración, cuando Él, registrado allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, ora a su Padre y en primer lugar reconoce la grandeza de su Padre y le glorifica. Pero también le glorifica reportando una misión cumplida, diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. También orando por la unidad de aquellos que le siguen, para que se mantengan unidos, y pidiendo santificación por ellos, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Luego, en esa oración, en esa adoración, en ese acto especial, Jesús tiene la visión del futuro, cómo es que estos individuos trabajarán y cumplirán su misión, y ora por aquellos que creerán por la obra que estos seguidores de Él estarán haciendo. Y al final, en este acto de adoración, Jesús dice: yo quiero que estos que me siguen estén para siempre conmigo. ¡Qué hermosa adoración de Cristo! Y qué hermoso ejemplo. Por lo tanto, como cristianos, seguidores de Cristo, hemos de adorar correctamente, recordando que la adoración es el acto de rendirnos delante de Dios, suplicando su misericordia, reconociendo su grandeza como Creador y Redentor, y sobre todo dispuestos a depender de Él. Bendiciones para todos y nos contactamos en la próxima reflexión. Hasta luego.